Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Están con internet? Poliana, Está ¿no feo, se te va a ir tu internet? Está feo la internet. Bueno, a ver. Yo creo que como era a la clase a las 5, teóricamente están todos para que podamos llamar a la lista. ¿Está bien? Vamos a llamar lista. Acá. Muy bien, a ver. Ya no nos quedan muchas clases, así que sean un poco más valientes, un poquito más de valentía. Vamos a hacer esta clase que es TEC. Después del traumatismo cráneoencefálico vamos a hablar sobre meningitis. Y después de meningitis vamos a hacer una miscelánea de varias cosas, porque ya en la mayoría de las materias ya no están pasando teoría, ¿no? Hola. No, doctor. Hola. No están pasando clase los doctores. Ya pararon, ¿no? Entonces, son cosas de 3 a 4 clases que más vamos a pasar. Bien. Aguilar Santalla Lelis, Juliana Bravo Valenzuela, Vaca Salazar Gessil, Tamalia Ortega Guzmán, González Castellón Edward, Vera Góngora Ricardo, Poliana Lima, Noto Moyen Yohara, Carla Casanova, Góngora Suárez Roberto, Caterine Flores Rodríguez. ¿Está o no está? Creo que no está. Jujuy Suárez David, Arteaga Guarena Adriana, Oni Pedro, Caterina Flores Ortiz, Elizabeth Ibáñez, Nicole Marisol, Emerson Santos, Arteaga Guarena Ardaya Guali Jordán, Jujuy Suárez David Fernando. A ver, nadie más. Mariana Fernanda Ortiz Álvarez. Ubano, uy, ¿dónde se fue Ubano? ¿Ubano qué? Ubano Merced Marilín. Y aquí en la 2, ¿quién está? Jujuy Suárez David Fernando. Nicole Marisol Ardaya, ya le hemos dicho. Ardaya Guali Jordán. Montaño Belmonte no vino, ¿no? Cristiano Polini está. Ubano Merced Marilín. Noelia Chinchero Chagua. Natalie Solange. Caterine Flores Ortiz. ¿No viene su hermana? ¿Caterine no vino su hermana? No, doctor. Ya, entonces solamente está Caterine, no está la hermana. Hansen Hurtado Rocío. Presente. Y no hay nadie más. Ya, alguien que no he nombrado. Marco Vaca Tineo, doctor, no me nombró. Marca Vaca Tineo, ¿quién más? Doctor, yo, ¿Quién más? Charlotte Fabricano. Charlotte Fabricano, ¿quién más? Doctor, yo, Silvia Pérez. Silvia Pérez Montero, ¿quién más? Kimberly Jiménez, doctor, pero no Doctor, estoy sin yo, cámara Charlotte ahorita. Fabricano. Buenas tardes. Jiménez Marín, pero no está. Estoy sin cámara, doctor. Está sin cámara. Sí. Doctor, yo, Charlotte Fabricano. Y Charlotte Fabricano ya está anotada. Ya, doctor. Nadie Gracias. más, ¿no? Doctor, Luciana Cant.
Doctor, buenas tardes. Luciana, ¿dónde? Aquí, No hay Luciana acá. aquí, doctor. Luciana Candy Vargas. Luciana Candy Vargas. Ya, Luciana Sí. Candy Vargas. Yo, doctor, Lucilenia Núñez. Lucilene Núñez. ¿Dónde está Lucilene Núñez? Aquí, doctor. Lucilene Núñez. ¿Y Celestina no vino? No sé, doctor, parece que está mal su computadora, no sé. Digo que está sin internet, doctor. No puede entrar. Sí, está sin internet, doctor, porque recién se cambió de casa y todavía no fueron instalar su Wi-Fi. Bueno, entonces vamos a, ahora vamos a hablar del traumatismo craneoencefálico. Les voy a hacer una presentación que tenemos, que siempre he mostrado. Traumatismo craneoencefálico es lo que más vemos en los hospitales de choque cuando hay estos accidentes. Se ve mucho en Trinidad porque la mayoría de la gente no tiene los cuidados necesarios y la gente no usa cascos, entonces cualquier caída, no necesariamente tan brusca, va a producir un traumatismo craneoencefálico importante. Pero antes de hablar del traumatismo craneoencefálico, vamos a hablar de la cefalea, de lo que queda de la cefalea, y tenemos que recordar, ¿se acuerdan que hablamos de hemorragia subaracnoidea? De ese paciente que de pronto tiene un dolor intenso de dolor de cabeza que nunca lo tuvo jamás, ¿no? Tenemos que hablar que generalmente se denomina, y ustedes van a ver en historias clínicas, cefalea sentinela. ¿Y qué es la cefalea sentinela? ¿A qué se llama? Se ha demostrado por la evidencia de la casuística grande que muchas de las personas que tienen un sangrado por la ruptura de un aneurisma, semanas antes han presentado un dolor de cabeza intenso que avanza en intensidad rápidamente en minutos. ¿Está bien? Es intenso que nunca lo tuvo más. Y posteriormente, como de alerta, como de aviso, pero se llama centinela. Y a las pocas 2 semanas debuta con una hemorragia subaracnoidea. Entonces, esa es la cefalea sentinela. Su conexión de internet es inestable. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, se escucha. ¿Me están viendo? ¿Sí? ¿Sí? Estamos escuchando entrecortado, doctor. Sí, doctor. Está entrecortado, doctor. Está inestable la señal para todos. ¿Algo no han entendido? Que la cefalea sentinela entonces ocurre unas semanas antes de producirse la hemorragia y es una forma de aviso de que probablemente tenga la rotura de un aneurisma cerebral. ¿Está? Eso ocurre, se ha visto en muchos pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma que presentan primeramente esa característica. Bueno, y tenemos que recordar que cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea tenemos que constatar al examen neurológico, no al examen, en la anamnesis, qué día fue el día que tuvo el primer intenso dolor, que en el momento que se desmayó, que el dolor fue tan intenso que se desmayó. Ese día es el primer día del sangrado. Le duele la cabeza intensamente, pierde la conciencia generalmente, o queda estuporoso, somnoliento, y va a emergencia, se hace una tomografía, o al día siguiente se hace la tomografía, y se demuestra que ese día que comenzó con un dolor intenso y continuó de esa forma, es el primer día del sangrado. Y se toma en cuenta desde el primer día del sangrado porque se calcula 21 días, 3 semanas, porque ocurre una complicación muy importante
en ese periodo de los 21 días, entre el cuarto al décimo día, y en su punto máximo al séptimo día, puede ocurrir lo que se llama el vasoespasmo. Entonces, un paciente que ha tenido sangrado en el espacio subaranoideo por rotura de aneurisma, fuera de que puede morir por ese sangrado, porque es un sangrado importante, qué sé yo, la presencia de esa sangre en el espacio subaranoideo va a producir un efecto que se llama vasoespasmo, que ocurre entre ese periodo, entre el cuarto al décimo día, tercero, décimo día, el punto culmen más importante, el séptimo. Y el vasoespasmo es todas las arterias, las que irrigan el tronco cerebral, pierden su calibre normal, hace un vasoespasmo, como el término está indicado, y determina que el paciente muera en forma súbita. Entonces, es una complicación grave, fatal en hemorragia subaranoidea. ¿Cuándo sangra? Por ejemplo, si ustedes tienen un caso, una persona que nunca ha sangrado ese aneurisma y por situaciones de que se quejaba de dolores, tal vez eran cefaleas tensionales, no era una cefalea centinela. Y ahí le hacen una tomografía, y en la tomografía se descubre que tiene un aneurisma que nunca rompió, que está ahí íntegro. Se le puede operar, se le opera, entra a la cirugía de forma programada, entra consciente, lúcida, sin ningún déficit motor, nada. Pero lamentablemente en la cirugía, a pesar que se clipa correctamente el aneurisma, se soluciona, en un momento ese aneurisma en el intraoperatorio sangra. En ese caso, esa sangre en el espacio subaranoideo va a determinar una complicación que es el vasoespasmo. Se cierra, se clipa ese aneurisma, queda bien, el paciente despierta a las pocas horas, lo opera en la mañana y en la tarde está despierto, está bien. Pero en el intraoperatorio ha pasado ese fenómeno, que ha habido algo de sangre que ha mojado, que ha llenado el espacio subaranoideo. Y al cuarto, quinto día empieza la paciente a ponerse de forma súbita mal, desatura, no puede respirar y hace un paro. Y se comprueba que hizo un vasoespasmo. Entonces, es una patología de alta mortalidad. En centros de mucha complejidad, igual existe esta situación que puede ocurrir. Entonces, sabemos que existe el tema del término cefalea centinela, que nos indica como una alerta de que el paciente en las próximas semanas va a tener una hemorragia. Y finalmente, y a lo mejor los 21 días, ¿no? Eso. Una de las cosas importantes que tenemos que saber cuando hemos hablado de la cefalea y hemos incluido para englobar otros temas, ya que el tiempo no nos va a dar, que en la cefalea del tumor, ese paciente que empieza a tener un dolor desde un periodo X y nota que ese dolor es continuo, leve pero continuo, y va avanzando progresivamente. Está con dolor hace unos 4 meses y va empezando de a poco, leve, pero siempre, no es que hay días que no le duele, todos los días le duele. Ese paciente se empeora por la presencia de un tumor. ¿Qué va a tener? Edema cerebral. Si va a tener edema cerebral, ¿qué vamos a ver en el examen de fondo de ojo? A ver, Cristiano Polini, le hago un examen de fondo. ¿Qué vamos a encontrar? Doctor, os vi entrecortado su pregunta. A ver, ¿quién escuchó normal mi pregunta que quiere responder? Doctor.
Pongo ahora. Roberto, ¿qué va a encontrar? Va a haber edema de pupila y una comprensión del nervio óptico. Ay, Roberto. Está bien, pero tienes que afinar la idea. No hay edema de pupila, de papila. No de la pupila, de edema de papila. Ya. Y compresión del nervio, no. Hay edema de papila. No se olviden que el nervio óptico no es nada más que la prolongación del sistema nervioso. Si hay edema en el cerebro, va a haber edema en el nervio. ¿Y cómo podemos ver la punta del nervio antes de que se dividen las fibras y forme la retina? Es con un examen de fondo de ojo y vamos a ver edema de papila. La papila, ¿no?, del nervio óptico va a estar edematizada. Entonces el paciente con dolor de cabeza, ¿no?, va a tener edema cerebral, va a tener un edema de papila al examen. Ahora, un paciente que tiene una hidrocefalia donde no se drena correctamente el líquido cefalorraquídeo por un tumor que está obstruyendo el tránsito normal del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, va a determinar que esa hidrocefalia se descompense mucho más, aumente el líquido y también produzca edema, ¿no? Y uno de los síntomas es dolor de cabeza, tiene náuseas, tiene vómitos, todo lo que es la hipertensión endocraniana, ¿no? Cefalea, náuseas, vómitos, visión borrosa. ¿Por qué va a tener Cristiano Polini? La visión borrosa. Doctor. La visión borrosa creo que va a tener por la comprensión de las meninges en... No, está fácil eso. Hace un rato dijo uno de tus compañeros. Sí, edema de papila, claro. Bueno, el edema de papila. No se olviden que el nervio óptico llega a la punta del globo ocular y se abre un abanico grandote y forma la retina. Entonces, si ese está hinchado, tiene edema, obviamente la visión va a ser borrosa. Va a tener visión borrosa. Entonces, un paciente con un tumor, con hidrocefalia obstructiva por el tumor, va a tener edema cerebral. Y además, si la hidrocefalia es importante, también el paciente va a tener una falta de equilibrio. Él va a ser inestable, no va a poderse quedar parado de pie y va a tener una marcha inestable, ¿correcto? Le hacen la prueba de Rombel y va a estar lateralizado. Una marcha inestable. Otra vez, para resumir, entonces un paciente que tiene edema cerebral, tiene tumor, el tumor le va a producir edema cerebral, ¿ya? Ese edema cerebral va a ocasionar esos síntomas, va a ocasionar, además, va a ocasionar la visión borrosa. Pero ¿qué tal si ese tumor está obstruyendo el tránsito normal del líquido cefalorraquídeo? Va a tener hidrocefalia además. Entonces estamos hablando de una hidrocefalia obstructiva, producto de la presencia de un tumor. Eso va a dar edema y el paciente va a tener toda esa sintomatología. Inclusive va a quejarse que en la noche se despierta por el intenso dolor y que mejore en la posición vertical. Si se echa en posición horizontal, empeora ese edema. Entonces, eso quería, para terminar, lo que es el dolor de cabeza y los diferentes tipos de dolores frente a las diferentes circunstancias. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ya quedó claro, ¿no? ¿Quedó claro o no quedó claro? Muy bien. Compartir pantalla.
pasó? Ya. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto es Porto Alegre. Es el complejo hospitalario de la Santa Casa. Aquí hay un helipuerto, es un hospital de alta complejidad. Aquí está el centro de cirugía de tórax y al lado está solamente el Instituto de Neurocirugía. Todo este pabellón es de oncología, ¿no? Entonces un hospital y al fondo está el Guaíba. ¿Alguien fue a Porto Alegre alguna vez? No, doctor. Una ciudad muy bonita. Bueno, entonces vamos a hablar del traumatismo craneoencefálico. Ocurre esto, el traumatismo craneoencefálico va a ocurrir en pacientes de 90 años o más en personas jóvenes. Más en la sociedad joven, ¿no? ¿Por qué? Porque son las personas que están con mayor actividad y tienen el riesgo mayor de tener los accidentes. Entonces, uno de los problemas graves en las sociedades, ¿no? En jóvenes menores de 45 años. La mortalidad del traumatismo craneoencefálico se triplica, ¿no? Cuando además existe otro trauma grave, por decirle, tiene un traumatismo, un TC grave y además se asocia a un neumotórax. Ahí empeora la situación. Y por consenso de la OMS se divide en esos tres grupos. El leve, 14 a 15, el moderado de 9 a 13 y el grave, menor a 8. Ya sabemos la escala de Glasgow. ¿Se acuerdan que hicimos? Inclusive hemos preguntado en uno de los parciales, ¿verdad? El 20% de los traumatismos craneoencefálicos tienen una tasa de mortalidad del 40%. Seguimos la introducción. Es más frecuente en los varones, en una relación de 6 a 1, pero esa brecha va cambiando con los cambios que existen en la sociedad. Ahora las mujeres también, las mujeres tienen más riesgo de tener algún accidente. Espérenme un segundito. Lo que pasa es que estoy con un paciente de emergencia. Esperen 2 segundos. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, doctor? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, se escucha. Ya. Sí, se Bueno, escucha. entonces, disculpen. Entonces, es la situación, ¿no? Entonces, esa brecha se va cambiando mucho por el tema de que las mujeres también ya toman un rol de situaciones mucho más delicadas y graves. Y esto ocurre entre un periodo entre los 10 y los 30 años. El 60 al 70% de los traumatismos se producen por accidentes en vía pública. Le siguen los laborales, los deportivos y los domésticos. En los domésticos es más común los accidentes en los niños. La importancia de políticas que desarrollan campañas de educación vial demuestran que se puede bajar el índice de accidentes de un 30% y un 50% la mortalidad. Esto yo como no quisiera hacer algún día en Trinidad, y se ha demostrado y esto está sacado en una ciudad de Mendoza, en la Argentina, o en Córdoba, no me acuerdo exactamente ahora, que, claro, hace muchos años, porque nosotros estamos viviendo todavía una vida muy fuera de la formalidad. No existe, en Santa Cruz uno no anda con casco,
sin casco en una moto. Entonces, si nosotros de forma drástica se prohíbe que la persona ande, se le prohíbe que ande, sino y tenga todos los cuidados, ¿no? Y la educación vial, ese índice de accidentes obviamente bajaría un montón de la posibilidad de accidentes y la mortalidad también. Porque muchas veces son golpes no tienen un impacto tan por la velocidad de la moto, no es que van tan rápido, pero sí el hecho de la forma en que caen ya determina el grado de lesión importante. Entonces, fundamental es esto, el 30 y el 50% bajan un montón si hubiera políticas reales de educación vial. ¿Y por qué también se tiene que prever? ¿Por qué ustedes creen que, por ejemplo, es prohibido en el Brasil que una persona ande si no tiene casco? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? A ver, alguien me responde. Doctor, ¿quiere que responda? ¿Por qué es ilegal? Sí, Obvio que es, pero además, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? por traumatismo craneoencefálico. ¿Pero por qué? Que fue hecha una comisión en Brasilia que tendría altos accidentes y la persona, la primera cosa que batía su cabeza cuando caía de su moto. Entonces hubo una reunión en Brasilia para uso obligatorio de casco en Brasilia. Y, claro, eso y con las personas que caían en su cabeza, harto, ¿cómo se habla? Harto gasto para el Estado tendría, ¿entendés? exacto, es el detalle, Cristiano, escuchen eso. Y no solamente en Brasil, en todas partes del mundo, nosotros solamente en Trinidad vivimos en el lejano oeste. Pero en el resto del mundo, es así porque uno tiene un traumatismo craneoencefálico y al final es la sociedad la que paga esos gastos, porque son pacientes, generalmente son jóvenes que tienen un futuro por delante, son padres de familia, son el estandarte de la familia, es el potencial económico creciente de esa familia, es el hijo mayor que está saliendo, el que va a trabajar y va a sustentar la familia. Es el esposo, qué sé yo. Entonces, si él se muere, bueno, morirse sería lo de una situación todavía más leve si muere inmediatamente, pero lamentablemente no solamente quedan lisiados por muchos años. Entonces, el gasto de la cirugía, el gasto de toda su recuperación y lo que involucra los daños económicos a toda su familia, porque su familia, en vez de recibir lo que él aportaba económicamente estando activo, es al revés. Todo eso cambia completamente y él se convierte en una persona en gastos. Además que el Estado en muchos lugares del mundo es el que tiene que poner, ¿no?, de su dinero para atender a ese paciente. Por eso que la persona tiene que tener su seguro. Todos tienen que tener su seguro. Porque el Estado no puede gastar en esa situación. Entonces, es impresionante el hecho ese, ¿no? Que nos tiene que llamar a la reflexión. Pero acá seguimos en lo mismo, ¿no? Estamos en una situación muy... Y los accidentes de tránsito todos los días, pero no cambia la gente. O sea, dice, a mí no me va a pasar, y no es así. Y no usamos cascos. El 3% de los traumatismos craneoencefálicos leves pueden evolucionar a un deterioro neurológico grave, el 3%. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que tiene un traumatismo leve, que tiene un grado de 14 o 15, igual tiene que ser considerado delicado porque puede, en un 3%,
evoluir a una situación mucho más delicada y grave. Se evidenció que los pacientes con un grado de 13 tenían un alto porcentaje de lesión intracraneana. O sea, tú tienes un paciente que tiene un grado de 13, ¿no? Existe el 40% de la posibilidad que tenga una taja normal y un 10% necesitó ser intervenido. Este motivo fue el que determinó que el grado de 13, de moderado, quede en moderado en vez del lugar de TEC leve, porque ustedes van a ver la clasificación antigua no estaba incluida ese 13, ¿no? El 13 estaba como leve todavía, y no es así. Se van a fijar la clasificación que les puse acá, solamente es leve 14 a 15. En textos muy antiguos dice 13 a 15. Entonces el 13 pasó acá, a un grado de mayor gravedad. Y hay que considerar que los pacientes con TEC moderado habitualmente están con algún grado de alteración de la conciencia y un déficit neurológico focal, con la posibilidad de mayor deterioro y que puedan entrar en coma entre el 10 al 20%, de modo que pueden convertirse en pacientes TC grave. ¿Qué quiere decir? Que el 3% de los leves evolucionan a un T grave y alrededor del 10 al 20% de los moderados también pueden convertirse en pacientes graves, en TC grave. El 50% de los traumas encefálicos graves presentan aumentos significativos de la presión intracraniana. Eso es grave y es muy delicado, porque si sube la presión intracraniana, el riesgo de lesión de la injuria intraparenquimatosa es mayor. Uy, se me pasó lejos. ¿Ya? Hay un estudio de la Traumatic Coma Data Bank que refiere dos situaciones importantes. La hipotensión arterial se presenta alrededor del 35% de los pacientes y supera el doble de la mortalidad con relación al grupo que no presenta esa hipotensión dentro de las 24 horas. El del 60 al 27, casi más de la mitad. Así también la incidencia de hipoxemia es extremadamente elevada, del 46%, y se asocia a aumento de la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? 4 beneficios de los... Bueno, continuamos. ¿Estamos viendo la pantalla? Entonces, estamos hablando del segundo grupo, sobre el informe traumático Coma Data Bank. Y dos cosas son importantes que tenemos que analizar cuando tenemos un paciente que llega a nuestra atención en una posta de primer atendimiento y vemos que tiene un traumatismo importante craneoencefálico. Dos, esos pacientes pueden venir hipotensos y hipoxémicos. Entonces, fuera de que está obviamente somnoliento y todo, y hay que inmediatamente ver cómo trasladarlo para que lo vea un neurocirujano, una tomografía, ustedes tienen que llevarlo compensado. ¿No? Entonces hay que estabilizarlo, tienen que estabilizarlo para que su presión sea normal, por amor de Dios, que no esté hipotenso y que no esté con baja saturación de oxígeno. Esos dos puntos, si no se cuidan en las primeras horas del traumatismo, va a determinar obviamente una complicación y una mayor tasa de mortalidad. ¿Está bien? Esos dos puntos, por favor.
Ahí entonces está hablando de la hipotensión sumada a la hipoxemia, se asocia una mortalidad de aproximadamente el 75%, siendo por eso necesario evitar que en los traumatismos craneoencefálicos la estabilización hemodinámica y respiratoria, mantener una presión arterial media de 100. Ya sabemos cómo se hace la presión arterial media, ¿verdad? Ya hemos hecho los cálculos otra vez. Y asegurar una óptima ventilación pulmonar. Tenemos que controlar la vía aérea y ver cómo está el paciente. Puede ser que tiene una prótesis o en el accidente algunas piezas dentarias de él propias se han fracturado y las tiene en la vía aérea y se puede tragar. Entonces tenemos que poner en decúbito lateral de seguridad en el momento de auxiliarlo. Hay que aspirar, hay que ver las secreciones, ver si está respirando bien, si hay broncoaspirado, todo eso. Entonces, fundamental ese tema. Cuidar y compensar, estabilizar el cuadro de hipotensión y falta de buena oxigenación. Que el paciente esté hipoxémico hay que mejorar. Pasamos al siguiente. Ahí explica lo mismo en 46, ¿no? Acá abajo, en rojo, es lo que me interesa que vean también. Por lo menos el 50% de los traumatismos cráneoencefálicos graves, por la escala de Glasgow que es el grave, ¿no? Presentan aumento de la presión endocraniana. Entonces, eso es fundamental. Fíjense esta diapositiva. El paciente tiene aumento de presión intracraniana, PAC. Y si el paciente viene hipotenso, lo que dijimos cuando llega en emergencia viene hipotenso, presión arterial media baja, está hipotenso, y encima él tiene un traumatismo craneoencefálico grave que probablemente el 50% tiene una presión endocraniana elevada. Una PAC baja y una PEC alta va a terminar una isquemia y mayor infarto. Va a haber una lesión secundaria al mismo traumatismo. ¿Está bien? Aquí está la forma en cómo se calcula la presión arterial media. Pueden congelar esa imagen que les va a servir bastante. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Elizabeth Ibáñez no vino, ¿no? Sí, doctor. Está ocultada en su pupitre. ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Alguna duda? ¿Qué quiere decir? Si el paciente, miren, tiene una presión arterial media de 100, si ustedes estabilizan su presión arterial media de 100, ¿no? Que eso significa que no está hipotenso ni está hipertenso. Si está en un valor de 100 y su presión intracraniana está en 30, no va a pasar una situación tan grave porque 100 menos 30 da 70. Y la presión de perfusión cerebral es óptima cuando es 70 o por encima de 70. Pero si baja de ese valor a 50, porque la presión arterial media está baja, está hipotenso, encima está hipotenso y él está con una presión intracraniana elevada. Obviamente va a estar en una presión de perfusión de 50. 80 menos 30 es 50. ¿Entendieron la idea? ¿Alguna duda? Quiero que eso quede bien claro con ustedes. Pregunten o... ¿Puede volver a repetirlo, doctor? El paciente en la anterior diapositiva dijimos que tiene una alta tasa de mortalidad cuando en el momento de la atención no estabilizamos su presión, está hipotenso, mantenemos que está hipotenso y encima está hipoxémico. Aquí hablamos en esta segunda diapositiva de la hipotensión. Tu cerebro está con presión intracraniana elevada,
estén normal. ¿Cuál es la presión intracraniana normal? A ver, Adriana. Si Adriana está en reposo, relajada, tranquila, sin haber tomado café ni haberse trasnochado, está con una presión de ¿cuánto, Adriana? Adriana. No te escucho. ¿De cuánto, Adriana? Adriana está chipada con cables. Edward, ¿cuál sería la presión? ¿Cuál sería tu presión intracraniana normal en este momento? Sin abrirte la cabeza. Doctor, ¿se recuerda bien? La normal era de 10 a 15 milímetros de mercurio. Menos. Si no te hemos operado, es de 5 a 10, de 5 a 10. ¿No? Se estima ese valor. Entonces, si tú tienes esa presión y tienes una presión, estás hipotenso, no va a pasar nada porque esa es una presión baja. Y estás hipotenso, igual va a ser una presión de perfusión cerebral óptima. Pero si esa PIC está elevada en 30, porque tiene un traumatismo craneoencefálico grave, y encima tu presión arterial está baja, tienes una PAN baja, eso va a dar resultado que tu presión de perfusión cerebral esté muy disminuida, y eso de un isquemia e infarto. ¿Quedó claro, Edward? ¿Quedó claro para todos? A ver, ¿quién más? ¿Cuál es el valiente que está? No hay nadie. Grabación 2.0, ¿de quién es? Tienen que poner su nombre. Les he dicho que pongan su nombre. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Traumatismos craneoencefálicos, criterios de intervención quirúrgica. Van a existir siempre controversias sobre la indicación quirúrgica, así la decisión de operar debe ser individualizada. ¿Por qué hablamos de controversias? Básicamente no es que son controversias, sino que es una situación a veces muy complicada en casos específicos, ¿no? Y eso tiene que determinarse individualmente con cada paciente, ¿no? Tiene que verse la condición clínica en lo que el paciente está. ¿Cuál es la condición clínica? Por ejemplo, a ver, ¿quién está presente aquí en la clase? ¿Quién está presente en la clase? No hay nadie presente en la clase. Nathalie Solans apareció. Nathalie Solans. Por ejemplo, si es un paciente que hay que intervenir quirúrgicamente por un hematoma y el paciente hace diálisis, hemodiálisis 3 veces a la semana, tiene 96 años, está con demencia senil y tiene un cáncer pulmonar diseminado en todo el cuerpo. ¿Tú crees, y tiene un hematoma en la cabeza, tú crees que la familia va a querer que le operen o no? ¿Tú vas a priorizar la cirugía? Doctor, yo no priorizaría la cirugía. Se iba a matar el paciente. No, entonces, depende de la condición clínica, ¿no? No es lo mismo que un muchacho joven, saludable, con toda una vitalidad plena, sin ninguna patología, que tenga un hematoma, ¿no? Y que encima que está con un Glasgow que demuestra que no hay todavía lesiones graves cerebrales. No es lo mismo que un muchacho joven,
súper joven, sin una enfermedad saludable, que tiene un TEC, y lamentablemente por el traslado y todo llega al servicio de neurocirugía con un grado de 3/15, con las pupilas completamente dilatadas, y que ha estado así más de 24 horas con las pupilas dilatadas, con falla respiratoria. Seguramente ese también no es el mismo caso que el otro muchacho, que tiene un grado de 14/15 con un hematoma que es necesario operarlo. Entonces, ven cómo hay una controversia, ¿no? Entonces, hay una relación, tiene que verse la condición clínica, el estado neurológico, lo que hemos hablado, Glasgow, el tamaño y la localización de la lesión cerebral, la edad del paciente y las medidas heroicas, incluso los deseos de la familia. Hay que respetar en muchos casos el deseo de la familia, ¿no? Y además hay que orientar siempre a la realidad de los casos, ¿no? Porque ustedes pueden operar magníficamente, el paciente sale hablando, con la mitad del cuerpo sin mover, no confusa, orientada, y lamentablemente, como ella no puede movilizarse por sí sola, es abandonada por la familia. Y muere no por la cirugía, sino muere por descuido de la familia. Muere por escaras, muere por una neumonía. Fíjense la situación, es bien complicado. ¿Cuáles son las situaciones de poca chance de evolución para que tenga una buena evolución de posoperatorio? Cuando la hemorragia es masiva con destrucción neuronal significativa, cuando hay un hematoma enorme. Una hemorragia hemisférica, que les hubiera mostrado en esa semana, hubo una hemorragia de ese tipo. Hemisférica. Y además era del lado izquierdo. En este caso, el segundo punto habla de eso, hemorragias extensas en el hemisferio dominante. ¿Por qué hablamos del hemisferio dominante que también? ¿Quién me puede responder? No hay nadie. Se fueron todos. Apenas estamos 5 estudiantes acá. Adriana, Natalie, Edward, Lelis, Cristiano. Yo quisiera saber qué internet tan magnífico tiene Edward y qué celular de última generación y computadora que nunca se para. En cambio, de los otros, lamentablemente, tienen un celular que no funciona su cámara, una computadora que no funciona su cámara, y se encuentran en un lugar tan inhóspito que no tienen internet, ¿no, Edward? Es un privilegiado, Edward. No queda otra, ¿no? Tengo que hablar de esa forma, porque de otra forma, mejor no ni comentar. Bueno, ya estamos entonces solamente 5 acá, estudiantes. Creo que son los que van a llevar la lista, la asistencia al final. Entonces, ¿por qué hablamos? A ver, Adriana, ¿ya está mejor tus cables? ¿Me escuchas? ¿Por qué no tendrá una buena expectativa de evolución una hemorragia extensa en el hemisferio dominante? Adriana. Doctor, ¿me escucha ya? Ya te escucho. El hemisferio dominante es donde el paciente, digamos, es diestro, podría decir. Ese es su... No te estoy diciendo qué es la cuestión de hemisferio dominante. ¿Por qué acá refiere que hay una poca chance de buena evolución cuando la hemorragia es extensa en el hemisferio dominante, niña? Entiendo, doctor, pero no sé cómo explicarme.
Pero explícame con tus palabras simples. Porque es donde ellos utilizan más, digamos, está la hemorragia en la parte dominante, entonces el paciente se encuentra más, más perjudicado en todo su cuerpo, cerebralmente también. Ya, vos eres la neurocirujana y le vas a decir, entonces, ¿qué quiere decirme con eso, doctora? ¿Qué quiere decirme con eso? ¿Qué? Mi papá ya no va. ¿Qué tienes que completar? Su cirugía de él es muy complicada porque, digamos, aparte que sería complicado sacar los hematomas por dañar las áreas que tienen, lo que hay en las áreas en el cerebro. Entonces preferíamos no operarlo, sería la cuestión. No, o sea, no me estás entendiendo. Probablemente sí es una hemorragia extensa y hay signos de focalización, el paciente está con desvío de línea media, hay que operar, lamentablemente. Y claro, hay que operar en los casos que hay que operar, no vas a operar ese caso que le decía Solange, ¿no? 96 años con metástasis y hemodiálisis, obvio. Pero si una persona joven sí, pero ¿cuál es la poca chance de buena evolución? Porque es lo que no pudiste explicar. El hemisferio dominante está donde está toda la vitalidad en sí de la persona. Gracias a ese lado es donde nosotros podemos entender, hablar, amar, querer, pensar, tener memoria, relacionarnos con todos. Entonces, si ese hemisferio está lesionado por la hemorragia, obviamente va a tener una chance mala de mejorar. El paciente va a salir afásico, no se va a expresar, no se va a hacer entender. Entonces ya pierde su esencia vital. ¿Mm? Esa era la idea, entonces, Adriana. ¿Me entendiste ahora? Bueno, otra es la mala condición neurológica en la que llega a ser operado. Un paciente comatoso con alteración postural, o sea, está con extensión, ¿no? Con rigidez de en flexión, que se llama decorticación, o rigidez en extensión, que es de descerebración. Y tiene un rasgo menor o igual a 5. Hay una falla de la función del tronco cerebral con las pupilas fijas. Probablemente son mióticas o en el peor de los casos son pupilas fijas, en este caso midriáticas. Coagulopatía grave, un paciente que tiene una alteración, ¿no?, en la coagulación importante, tiene una plaquetopenia enorme, importante por alguna alteración en la sangre. Hemorragia en los ganglios de la base, el putamen o tálamo, ¿no? Y hay que considerar el disturbio clínico subyacente en pacientes muy ancianos, mayor o igual de los 75 años, ya que no toleran bien la cirugía. ¿Está bien? Entonces acá vemos un paciente para ser abordado quirúrgicamente. Criterios que favorecen de intervención quirúrgica, que favorecen la remoción quirúrgica. Aquí hay lesiones con marcado efecto de masa, edema y desvío de línea media. O sea, son los criterios que nos indica que tenemos que entrar a operar. Lesiones con marcado efecto de masa, o sea, la lesión está produciendo un efecto de volumen, hay edema y desvío de línea media, mayor de 5 milímetros, 5 milímetros, o igual a 5 milímetros. Un volumen moderado del hematoma entre 10 a 30 centímetros cúbicos. No siendo muy prudente intervenir en hematomas de un volumen menor a 10 centímetros de cúbico. En aquellos con un volumen mayor a 30 están asociados a mala evolución. Los pacientes que tienen un hematoma muy grande tienen que saber los familiares que el paciente puede fallecer. Y si no fallece, va a quedar con grandes chances de secuelas enormes. Cuando una hemorragia es masiva, mayor a 85%,
con un promedio de diámetro de 5.5 centímetros, la sobrevida es 0 independientemente del tratamiento. Fíjense, hemorragias masivas mayores de 85 cc, promedio del diámetro 5.5, la sobrevida es 0 independientemente del tratamiento. La remoción es considerada por la potencialidad de la herniación. Esto está interesante porque justamente tuvimos un caso hace poco que tenía una ahí, vamos a poner acá. Doctor, Sí, tengo una pregunta. te escucho. Las personas que tienen menos que 10, el propio cuerpo tiene la capacidad de hacer la absorción. ¿Cómo no te escucho? De nuevo. La persona que tiene un hematoma que es menor que 10. ¿De 10? Sí. Esas personas entonces no se hace la recomendación quirúrgica. ¿Por qué? Sí. Porque el cuerpo se absorbe los hematomas. Sí, exacto. Hay muchos pacientes, yo les vamos, como no quisiera que sean menos ustedes para que puedan ver, hemos tenido, por decirles un ejemplo, una niña que hemos atendido hace unos días atrás, de 4 años, 5 años, que tenía un hematoma de unos 20 centímetros cúbicos. Pero al tratamiento que le hicimos para el edema cerebral, ¿no? Ella evolucionó muy bien. Cuando llegó estaba confusa. Después salió de ese cuadro de confusión rápidamente. No había desplazamiento en línea media, no, o sea, ese cerebro básicamente no actuó de forma tan activa e inflamatoria. No ocurrió esa situación. Y las cisternas estaban libres, limpias. Vamos a mostrar ese caso para que vean después. Más bien voy a anotar para mostrarles eso, el hematoma hemisférico, el hematoma de la niña, el hematoma hemisférico y un hematoma de una abuelita con atrofia cerebral. Voy a buscar. Entonces, esperábamos que podía reaccionar ese cerebro de otra forma y no, ella mejoró rápidamente, menos de 12 horas y quedó asintomática, o sea, grado 15 en 15 asintomática. El lunes le voy a hacer una tomografía de control y vamos a ver el nivel de reabsorción. O sea, entrar a operar un hematoma que en ese momento no está dando ningún tipo de efecto de volumen sobre el tejido, no está haciendo un desvío de la línea media, ¿no? Y el paciente está con un grado de 15 en 15 y encima asintomática, sin ninguna cefalea, nada, no debe, hay que ser muy precavidos, porque no es pues sacar no es apretar la piel y sacar un puchichi, chicos, ¿no? Tienes que ser, la niña tiene que estar sometida a una anestesia, puede haber complicaciones en la anestesia, todo, entonces no es así, no es así. Tiene que ser con mucho cuidado y con mucho tino la indicación quirúrgica. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Y en ese caso, como tú dices, se reabsorbió, porque el tejido cerebral de un niño tiene una forma de mejorar increíblemente, de restablecerse. Ustedes ven cuando tiene una niña, un niño, una herida rápidamente se cicatriza. Y vamos a ver un hematoma, por ejemplo, una persona con un hematoma grande, pero de un cerebro atrófico, no pasa nada porque en realidad ese cerebro ya está tan atrofiado que tiene mucho espacio y puede convivir claramente con hematoma. Y encima un cerebro de una persona mayor tiene una actividad vasogénica más deprimida, entonces no hace un edema, no hace nada. Y la paciente sin tocar la cabeza puede mejorar.
creo que entonces nos hemos adelantado. Esta es la segunda página, ¿no? Entonces, las situaciones que favorecen la remoción quirúrgica rápida, una pija elevada y persistente a pesar de la terapia. En muchos lugares podemos poner un filamento que controla la presión intracraniana y ver cómo está. Si está persistente y tiene unas curvas altas, indica que hay que entrar a operar y evacuar el coágulo. Y así reduce definitivamente la PIC. Sin embargo, el efecto sobre la evolución es dudoso. Cuando presenciamos un rápido deterioro neurológico, especialmente con señales de compresión de tronco, es fundamental también ver que hay un deterioro neurológico en progresión. Eso tiene que alertarnos de que tal vez el paciente necesita cirugía. ¿Cuál es la topografía más favorable? ¿Cuál sería la topografía más favorable para operar? Eso ya dijimos la otra vez cuando hablamos de lesiones, ¿se acuerdan? ¿Cuál sería la topografía más favorable, Edward? ¿Que te operen de qué lado? O sea, que tengas el hematoma de qué lado y te lo operen de ese lado. En el lado derecho, doctor. Eso, muy bien, Edward. ¿Escucharon? Porque teóricamente en el 99% de las personas en el lado izquierdo tenemos toda nuestra vitalidad. Ahí está el área de Wernicke, el área de Broca. El área de Broca, ¿qué es el área de Broca, Aguilar Santalla? Es referente al habla, doctor. El área del habla, exacto. Área de Wernicke, Natalie Solange. Claure Millares Diana. Área de Wernicke. ¿Puedo responder yo, doctor Jiménez Marín? Jiménez Marín, no tienes cámara. No sirve mi cámara, doctor. Ya te creo. Ya, ¿y qué es la área de Wernicke? Es el área de lenguaje, profesor. Ya, entonces el área de Wernicke, el área de Wernicke, el área de Broca, de Exner, todas están ubicadas en el hemisferio dominante. Entonces, lo que queremos, eso está en el hemisferio izquierdo generalmente. Entonces, si tienes el hematoma en el lado derecho, bienvenido. O sea, es más fácil de que sea favorable esa topografía. Entonces, hemisferio no dominante, cápsula externa, no cápsula interna, y lobar en oposición a la hemisférica profunda. Es mejor que sea en la parte lobar del hemisferio subcortical, que tome toda la porción del hemisferio, en la porción profunda. Creo que hasta acá vamos a parar y después vamos a continuar esta exposición, criterios de intervención, después que viene más, es largo esto, vamos a hacer las separaciones. Ya, entonces, es nomás extenso, ya nos están avisando que tenemos 10 minutos. Mañana, Dios me dan, vamos a hacer las prácticas. Vamos a preguntar a las personas que les fue mal en la práctica, para que recuperen esa nota. ¿Está bien? Porque la idea es borrar esa nota mala y poner una nota buena. Entonces, no se desanimen, practiquen por amor de Dios y no se atufen, no se ababate, no se ababate, como sea, no se pongan nerviosos. No hay un término, no, español dice, ababate, no. Se me fue en este momento. ¿Ah? No se queda tenso. Tenso, nervioso. Sí. Doctor, ¿tendría cómo enviar las diapositivas para nosotros, porfa? Ya. Es que este trabajo es con paciente y todo, entonces no puede circular así de forma para todos, ¿no? Pero lo que hay dos personas que están grabando, ahí pueden sacar.
Acá tiene, aquí, a ver, no sé si van a llegar Este es un video real, por ejemplo, en el Hospital Trinidad, y van a ver acá la columna de líquido, miren. Hemos hecho una columna, hemos marcado con una lapicera verde. Y ahí está la columna, ¿ven la columna acá? ¿Ven la columna? Sí, sí, sí. ¿Cómo gira? ¿Cómo avanza? ¿Ve? Bueno, quedamos así entonces. ¿Qué más? Dios mediante, pasamos la práctica como hemos quedado lunes y martes, los primeros 5 grupos en los horarios que hemos hecho, y jueves y viernes los otros 2. Martes vamos a pasar, o alguien tiene que por más que vayan al cementerio, van a tener un tiempito para pasar 1 hora con nosotros. ¿Está bien? Doctor. Sí. ¿Y todavía no va a pedir el oftalmo? Ah, no, pero hemos dicho el oftalmo va a ser para este lunes, ¿no? ¿Y si no pudimos conseguir? Bueno, mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Pues no. Pero si conseguirían bien, porque el mío se me ha arruinado y pedí o sea, ya pedí para que me lo quería comprar y hasta ahora no me llega el equipo. Y lo que pasa es que igual yo pedí para comprar uno, pero por falta de tiempo, o sea, porque no se puede hacer el envío los fines de semana, ¿no ve? ¿Con quién habló? ¿Quién es la que está Con hablando? Juliana. Juliana, no está, ¿no? Estoy aquí. Otra que no, pero no está en la cámara. Estoy aquí, está encendida la cámara, doctor. Juliana, pero nunca. Aquí. Pero no había solamente 5 alumnos, ¿verdad? Solange. ¿Que había 5 alumnos? Sí. No, ¿dónde estás? ¿Quién es la que está hablando? ¿Quién es la que habló? Aquí, doctor. Yo le estoy preguntando al oftalmo. Aquí. ¿Cuál? ¿Adriana? No, Juliana. Juliana Bravo Valenzuela, que estás ahí, estás en un lugar tenebroso con neblina. Ya está haciendo Halloween ella, ¿no? Sí, anoche no festejé por estar en turno. Ya. Bueno, ni modo, pues no, pero la idea era que consigan un oftalmoscopio. Bueno, quedamos así. Nos vemos el lunes, ¿ya? Y el lunes, Dios mediante, si nos das fuerza, avanzamos lo que queda del traumatismo craneoencefálico y el miércoles damos el examen, chicos. ¿Ya? Listo, sin falta. Doctor. Ya, nos vemos. Entonces, estudien en la práctica los que les fue mal para recuperar la nota y borrar esa nota mala. Doctor, una Listo. pregunta. Doctor, una pregunta un ratito. ¿Sí? ¿De qué va a tratar las prácticas de esta semana? ¿Lo podría repetir, por favor? No, pues, la práctica de esta semana les he pedido que traigan su oftalmoscopio, ¿ya? Claro. Y la clase, del lunes al martes les voy a preguntar todo lo que hemos avanzado en la práctica, todo lo que se les he dado, más el primer y el segundo práctico en fotos que hemos hecho. Ok. Diana. Okay, doctor. ¿No viniste a clases, Diana? No, he venido, doctor. Esa parte no te acuerdas. Ya. Sí. Todo lo que les he preguntado, les voy a volver a preguntar lo que les he dado y además, ya bien, vengan con su martillo, con su linterna, para los reflejos, las pruebas de Mingasini, el aquiliano, todas, ¿ya? Todas las del primero y la segunda práctica. Ya, doctor, muchas gracias. Listo. Quedamos así. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, doctor. Chao, chao. Chao, doctor, descansate. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se hace esto?